En voz de especialistas. ¿Cómo descubriste tu vocación por la investigación y la vida académica? Yo soy química de profesión y encuadernadora de vocación. Y pues llegué a la investigación por mi doctorado, que es en arqueología del libro Historia de la Encuadernación. Que además, pues bueno, es un doctorado de alguna manera muy particular porque solamente habemos 10 egresados de ese programa. Y pues aquí en la universidad tenemos a la única egresada de ese programa en México. Entonces, bueno, me da mucho gusto ser la pionera en el campo de la arqueología del libro. Y la vocación de investigación creo que la tengo desde que empecé con la licenciatura, porque estudié, como les digo, química. Yo estudié química por la formación científica y porque la investigación me gustaba mucho. Y ahora la arqueología del libro y la historia de la encuadernación me han dado la oportunidad de sí ejercer como investigadora, pero en un campo, digamos, que se mueve entre la ciencia y las humanidades, ¿no? Y eso es muy bello, es un área de investigación, sí, muy novedosa, pero también muy apasionante. ¿Cuál es tu línea de investigación o el tema que guía tu actividad académica? La especialidad que yo tengo es la arqueología del libro a partir de la encuadernación, es decir, cómo está construido el objeto, con qué materiales, por qué se construyó de esa manera y por qué se utilizaron esos materiales para esa obra en particular. Entonces, lo que hacemos los arqueólogos del libro es analizar esas características materiales del objeto y cómo se relaciona eso con sus contextos de creación. Parte de la información que solamente se puede obtener a partir de la lectura material del objeto, ¿no? Hoy en día ha cobrado un auge el estudio material del libro desde el punto de vista sobre todo de la caracterización del objeto, ¿no? Cómo describir sus materiales, las características de los materiales, a veces de la encuadernación. Pero la arqueología de la encuadernación lo que hace es precisamente estudiar los porqués de esas técnicas. En mi caso, por haber estudiado encuadernación y luego conservación de libros y luego el doctorado en arqueología del libro, pues me ha dado la oportunidad de tener un perfil más completo para poderme meter en la mente del encuadernador del siglo XVI, XVII, ¿no? Y entender por qué tomó ese tipo de decisiones técnicas, ¿no? O materiales para poder hacer el libro. Y con base en eso, entonces, relacionarlo en el contexto en el que se creó y la sociedad que usó ese libro, ¿no? La manera en que los libros están encuadernados no es casualidad, responde a todo un entorno y eso es lo que yo hago, ¿no? ¿Qué impacto esperas que tenga tu investigación en la sociedad? Es un área de investigación muy novedosa en México, sobre todo, pues bueno, apenas hace 10 años que se hace. En el mundo, pues lleva unos 20, 25 años ya. Y este tipo de investigaciones lo que ayuda es a entender la historia del libro desde la perspectiva de la materialidad y la creación del objeto como tal. Cuando estudiamos, por ejemplo, la historia del libro y la historia de la edición, la historia de la lectura, rara vez nos ponemos a pensar que gracias al encuadernador o la encuadernación tienes en las manos un libro que está organizado, que está ordenado, que puedes leer pues, fácilmente, que puedes resguardar, que es manipulable, que lo puedes cargar de una manera más cómoda que si tuvieras las hojas sueltas. Sin embargo, pues desde ese punto de vista de la encuadernación rara vez se hacen estos estudios. Entonces se complementa mucho lo que se ha estudiado sobre el libro, la historia del libro y los lectores y esto que estamos comentando, pero también habla mucho sobre la parte, digamos, económica, por ejemplo, ¿no? De un lugar determinado en una época determinada, porque te habla sobre la historia del oficio, el oficio de la encuadernación como una manera de vida para la gente y la encuadernación como un negocio dentro de toda la industria de producción del libro. Entonces, complementa todos estos conocimientos y a partir de la lectura material es que puedes dar información nueva que no está consignada propiamente en el texto de la obra. La encuadernación en sí misma es un campo apasionante. Los artesanos, los oficiales que trabajan con la encuadernación,
en sí misma la encuadernación es muy atractiva. Pero si volteamos a ver la parte material de los objetos, no solamente del libro, sino también de los documentos, por ejemplo, nos ayuda a entender cómo hemos como sociedad ido desarrollando estos métodos de registro del conocimiento y de la transmisión de las ideas también. ¿Qué papeles han tenido esas obras dentro de la sociedad a partir de la lectura de lo material? Es decir, no es lo mismo que hoy en día, por ejemplo, tenemos los libros encuadernados en rústica, que son la mayoría, porque es la encuadernación más sencilla de hacer, porque es la más económica, etc. Cuando vemos un libro encuadernado en rústica, sabemos que es un libro para toda la gente, ¿no? Democratizado. Pero si vemos un libro con tapas duras, encuadernado de piel, con decoraciones, sabemos que es una encuadernación más fina, más costosa, y ese libro solamente pues se mandó a hacer porque alguien lo quería, porque quería denotar alguna particularidad o aprecio por ese libro, ¿no? Entonces, el tipo de encuadernación que podemos ver hoy en día, incluso los que se ofertan en las librerías, nos pueden llevar a pensar qué objetivo tiene el productor del libro al momento de hacer ese libro y ponerlo a la venta, ¿no? ¿Cuál es ese objetivo? Y también la materialidad nos habla de todas estas características que vienen detrás del oficio. Yo creo que es un área de investigación que tiene mucho que dar, precisamente porque es muy novedosa, ¿no? Que sí tiene sus principios teóricos y metodológicos como cualquier otra disciplina, y que yo esperaría que las nuevas generaciones se entusiasmen, ¿no? Por seguir este tipo de líneas de investigación. ¿Cómo llegaste a la institución y cuántos años llevas de vida académica? Yo tuve la fortuna de, precisamente por mis conocimientos en conservación, restauración de libros, llegar pues ofreciendo mis servicios en eso, ¿no? Y bueno, empecé a trabajar como proveedora de servicio, y después estuve como técnica académica un tiempo de responsable en lo que hoy es el Departamento de Conservación y Restauración. Y después me fui para ir a hacer mi doctorado precisamente, y cuando regresé con el doctorado pues vine a pedir trabajo a la universidad, ¿no? Dejé mi currículum esperando que alguien después me llamara, y pues la doctora Curiel pues me llamó y me ofreció la oportunidad de trabajar como investigadora aquí, y pues desde entonces estoy aquí, ya tengo 12 años, sí, llegué en el 2012. ¿Qué es lo que más disfrutas de tu trabajo académico? Dar clases me gusta muchísimo. Estar siempre en contacto con los jóvenes, motivarlos para que sigan estas líneas de investigación, se acerquen al libro, ¿no? Esa parte ha sido muy bella en este desarrollo, porque no solamente es compartir con ellos mi conocimiento, sino también el aprender de ellos, de estas miradas frescas sobre algo que uno pues trabaja todos los días, ¿no? Entonces aprendo mucho con ellos, y además me mantienen actualizada en música, programas y todas estas cosas que uno debe de saber en la vida, ¿no? Entonces es un deleite pues dar clase. Pero también el trabajo en campo, de estar trabajando con el objeto, de hacer el análisis y el registro arqueológico de cada uno de los libros, o cómo está cosido, cómo está tejida la cabezada, etcétera. O sea, este material, ¿por qué está doblado así? Ese es realmente apasionante, ir leyendo la trayectoria del objeto a partir de la materialidad. Es decir, podemos, por ejemplo, en Biblioteca Nacional tenemos nuestro fondo de origen. Muchos libros son europeos, ¿no? Por la manera en que llegan aquí a la Nueva España durante el siglo XVI, XVII, XVIII, etc. Entonces podemos rastrear muy bien esa ruta que fue impreso, por ejemplo, en París, cosido en España, terminado de encuadernar en México a través de eso. Y eso nos habla mucho de cómo se formaron las bibliotecas novohispanas, por ejemplo. Esa es una de las grandes aportaciones que tiene esta disciplina al estudio de nuestras colecciones que tenemos aquí. Entonces, ese trabajo del contacto con el material, de cómo
cómo suena, cómo huele, cómo se ve, ¿no? qué apariencia tiene, qué te dice. Eso es muy apasionante. Si pudieras recomendar una lectura o recurso a quienes se interesen por tu campo, ¿cuál sería? Yo creo que quien quiera saber de la encuadernación mexicana, un texto obligado es el de Romero de Terreros, de las encuadernaciones artísticas mexicanas, porque en esa obra él hace un recuento muy rápido, pero muy bien organizado, y con ejemplos bastante claros sobre la encuadernación artística, desde el siglo XVI hasta donde a él le tocó, ¿no? Del siglo XX. Pero es una obra además que da algunas pautas de cómo hacer una descripción sencilla, sistematizada de la encuadernación, ¿no? Para el que le interese hacer esto. Pero también da esta historia, que por eso es muy valiosa la obra. En cuanto a la arqueología, pues me voy a hacer me voy a hacer propaganda, y yo creo que pues sí, mi tesis de doctorado es una buena fuente para estudiar la arqueología, pero tenemos muchos escritos todavía de los padres de la arqueología del libro, como Sir May, como Pigwood, como Clarkson, que son quienes empezaron con el estudio arqueológico del libro a partir del aluvión de Florencia en el 66, que se inundaron todas las bibliotecas de Florencia, y pues se dieron a la tarea de hacer el rescate de algunos encuadernadores y conservadores. No existían los conservadores como los conocemos hoy en día de libros, solamente se hacía para pintura. Y ellos, al ver pues en el salvamento de los libros, les quitan las tapas y se quedan los cuerpos de los libros ahí amontonados, ¿no? Y de repente ven y dicen, mira, es un muestrario de costuras materiales, ¿no? A ver, y entonces a partir de eso, pues ellos dicen, bueno, para trabajar la conservación del libro se necesita un conocimiento más allá de solamente conservación de papel o solamente encuadernación, y nace la disciplina, ¿no? de la conservación, y a partir de ahí se fundan también las bases para el estudio arqueológico del libro, que no viene a desarrollarse metodológicamente, sino hasta hace 25 años.